Dos carabineros fueron dados de baja luego de su presunta participación en una balacera ocurrida en la comuna de La Florida y donde al menos 10 personas resultaron heridas. Los exuniformados circulaban en un auto sin su patente trasera, con la delantera en el parabrisas y bajo los efectos del alcohol. Analizamos este hecho, su consecuencia y otros temas a esta hora junto al senador del PPD, Felipe Arboe. Senador, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, gusto saludarlo. Bien, comencemos con este tema. Está en investigación, se dio de baja a estos dos miembros de Carabineros. Una situación gravísima desde cualquier punto que se le vea. ¿Cómo lo evalúa usted? Y también esto se da dentro de la discusión que se ha dado en temas más de fondo, como por ejemplo, lo hemos comentado varias veces, la reforma a Carabineros. Bueno, yo creo que esto deja en evidencia una vez más la necesidad de una reforma profunda, urgente. Lo digo porque evidentemente aquí tenemos un problema de formación. ¿Por qué esos carabineros que andan con un armamento fiscal, digamos, del Estado, digamos, se permiten disparar a un grupo manifestante estando completamente ebrios además? Y según ha trascendido algunas informaciones, no sería la primera situación reñida, digamos, con la justicia que tenía al menos uno de los participantes. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Es una persona que estuvo denunciada en su oportunidad por una vinculación con algún tipo de tráfico de drogas o alguna vinculación con ellos, y también con disparos en estado de ebriedad. ¿Por qué esa persona sigue en la institución? Bueno, eso es parte de la crisis que tenemos. Entonces, cuando le planteamos al ministro del Interior que esto no puede ser una organización, sino que requiere una reforma estructural, primero seleccionar bien a quienes pueden entrar a ser parte de la institución. Porque es clave, cuando uno le entrega el poder a una persona para poder limitar las libertades de un ciudadano o incluso afectar la integridad física o la vida en caso de ser necesario, cuando el derecho así lo permita, bueno, esa persona tiene que estar muy bien seleccionada, muy bien formada, tiene que tener una escala valórica muy rígida, muy sólida, digamos, y lamentablemente no hemos visto eso. Entonces, por eso yo creo que es importante que el proceso de reforma no se haga solo por un grupo de funcionarios de gobierno y de carabineros. Tiene que estar carabineros, obviamente, pero aquí esto es mucho más profundo, insisto. Si uno quiere hacer más de lo mismo, bueno, eso no es lo que nosotros estamos planteando. Nosotros hemos planteado una reforma más profunda. Y en ese punto de la reforma, esperando por supuesto los antecedentes que la justicia dé con respecto a estos dos ex carabineros, también salta un punto que ha sido discutido muchísimas veces cuando se dan este tipo de casos que son muy delicados, muy graves. La investigación interna que puede generar la institución. Carabineros, se ha hablado también de reformar esto. Por ejemplo, hay policías a nivel internacional donde hay departamentos de auditoría interna o policía interna, digamos, que son los fiscalizadores de la misma policía. ¿Eso también debería estar dentro de una eventual reforma? Porque no se ha hablado mucho tampoco. O sea, de hecho, eso es parte de la estructura de la reforma. Cuando hablamos de la subordinación al poder civil, lo que se habla también, por ejemplo, es que en estos tipos de casos no sea solo la institución internamente la que decide, sino que también haya participación, en este caso el Ministerio del Interior, que es el ministerio encargado de la policía, digamos, para poder resolver ciertas situaciones que muchas veces pueden quedar en la nebulosa de que hay una especie de defensa corporativa. O sea, hasta el día de hoy no sabemos quiénes son los funcionarios que le dispararon a Gustavo Gatica, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es un problema. Entonces, eso resta credibilidad a la institución. Y por eso es que insistimos que la reforma, lo hemos planteado así con la comisión de expertos, hoy día nos vamos a reunir de nuevo con la comisión de expertos para seguir analizando esto, que tiene que ser una reforma muy profunda. De hecho, también este hecho en particular se dio en una semana importante para la institución, un aniversario que claramente se ve empañado no solamente por este hecho, sino por lo que ha sido la visión ciudadana pública con respecto a Carabineros. ¿Cómo lo revisa usted también dentro de lo que ha sido el actuar de Carabineros, haciendo las comparaciones, lo que sucedió el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, sobre las críticas, pero también lo que ha sucedido ahora con la crisis sanitaria, donde los uniformados han tenido un actuar importante en las medidas de control, fiscalización y restricción también? Mire, Carabineros fue creado en 1927. Tiene una historia, una tradición, tiene un acompañamiento en la democracia. El problema ha estado es que últimamente, en los últimos años, probablemente los niveles de autonomía y los niveles de, yo diría, falta de capacidades fiscalizadoras, digamos, externas, bueno, fueron generando estos ambientes muy bien que son propicios para hechos o de faltas de probidad o bien, en este caso, de abuso.
y la percepción de la ciudadanía fue cayendo cada vez más respecto de Carabineros. Y el problema que tenemos es ese, porque todas las democracias requieren de una policía muy bien catalogada, legitimada, que aun cuando tenga que ejercer la fuerza, esté legitimada para hacerlo porque se entiende que son profesionales, que saben hacerlo, que actúan con eficacia, con apego al derecho, con respeto a los derechos humanos. Eso es fundamental. Entonces, el problema es que hoy día, Carabineros en el giro del negocio, que es la seguridad preventiva, tiene una mala evaluación. En materia de derechos humanos tiene una mala evaluación. En materia de probidad tiene una mala evaluación. Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, situaciones de emergencia, tiene muy buena evaluación. Si no, hay que desconocer que hay miles de funcionarios y funcionarias que hacen bien su trabajo, que se sacrifican día a día, y es súper injusto con ellos tener una evaluación general de toda la institución. Pero lamentablemente, las situaciones que en el último tiempo han ido más bien una especie como de cuadro generalizado, lo cual es súper injusto, insisto, con esta gente que hace bien su trabajo. En época de emergencia, vea usted los casos de las inundaciones, los terremotos, la misma pandemia, ha habido un actuar notable de muchos carabineros y carabineras y la gente lo reconoce en el territorio. El problema es el acumulado, ¿no? Y ahí, por eso digo yo que es clave que se haga una reforma de Estado, lejos de consideraciones políticas, que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo, porque al final esto va a influir en los próximos 10, 20 o 30 años. Necesitamos volver a creer en una institución policial seria, responsable, eficaz, eficiente. Déjeme decirle, Nicolás, nosotros estamos preparando un informe que va a salir probablemente en las próximas horas, pero los indicadores delictuales ahora, este trimestre, incluso con toque de queda, son muy preocupantes. Tenemos un aumento de delitos muy grave. Yo quiero decir que las violaciones en este país han subido más del 15%. Más del 15%, incluso con toque de queda. Entonces tenemos un problema. La seguridad preventiva no está dando resultados. Y eso tenemos que cambiarlo rápido, porque la gente que más sufre es la gente más desposeída, oiga. Si esa gente no tiene capacidad para comprar alarmas, ni seguridad privada, no tiene personal en la casa, depende de la seguridad pública. Y si la seguridad pública no hace bien su trabajo, bueno, no hay nadie que lo defienda. ¿Y cuál es el problema? Es que después empiezan a surgir de barrio que empiezan a decir, mire, yo le ofrezco seguridad a usted. Y eso ya es la destrucción del tejido social. Entonces, por eso es que es tan importante esta reforma a las policías. Senador Arboe, quiero llevarlo a otro tema. La Comisión de Constitución despachó este proyecto para limitar la reelección de parlamentarios. Y usted el día de ayer acusó presiones, me imagino que de parlamentarios, para ir retrasando esta iniciativa, que lleva bastante tiempo, ¿para qué decir? Directamente, ¿quiénes están presionando? Se mandó de hecho una carta a la presidenta del Senado para ir acelerando esta discusión. A ver, nosotros en un grupo de 18 senadores y senadoras le hemos pedido a la presidenta del Senado que ponga en discusión, en tabla, un proyecto que está desde el día 17 de enero, esperando que la sala del Senado lo vote. Y evidentemente aquí hay algunas personas que no quieren que esto se discuta, y es entendible muchas veces, porque claro, no quieren que se les limite la posibilidad de reelección. Pero, a ver, el estallido social no fue solo estallido social, también fue un estallido contra el sistema político. Y nos exigieron hacer cambios importantes. Y creo que cuando uno tiene que ponerse colorado una vez y decir, ¿sabéis qué? Hemos cometido errores, hay que buscar la forma de cambiarlo. Algunas de las medidas concretas. Primero, rebaja de remuneraciones. Ya lo aprobamos en la comisión, hoy día se vota en el Senado, muy contento. Hay que rendirle también un homenaje a la presidenta del Senado porque ayudó en ese proceso que es muy importante. Y el segundo es el límite de la reelección. No puede ser que tengamos personas que llevan 24, 30 años en el Parlamento. O sea, cuando el país, el mundo avanza tan rápido, los cambios tecnológicos, científicos, culturales, oiga, pareciera que somos los mismos de siempre. Tenemos que hacer cambio, aunque esto nos duela. La gente está esperando también que el sistema político se oxigene. Entonces lo que hemos planteado, 18 senadores, es que ojalá podamos tener la posibilidad de discutirlo lo antes posible. Si hoy día se despacha en la rebaja de dieta, bueno, que la próxima semana estemos discutiendo el límite de la reelección. Y bueno, y cada senador o senadora se hará cargo de su respectiva votación. Pero no parece justo que un proyecto que ya está desde enero listo para ser votado no se vote, porque obviamente hay algunas personas que consideran que eso puede significarle un freno en su carrera política. Cuando uno lleva 25, 30 años en la misma función, chuta, yo digo, ¿sabe qué? Ya está bueno, hay que dar las gracias, creo que ha sido un aporte importante, pero es hora de oxigenar la política. Y ese mensaje que nos dieron el 18 de octubre tenemos que recogerlo con hechos concretos, no solamente con frases. Y en lo concreto, ¿cómo se está presionando para retrasar, para quizá no llegar a este límite de la reelección?
O sea, yo sé, por ejemplo, que la presidenta del Senado ha intentado poner esto, pero quienes deciden esto es un grupo de senadores que obviamente son los representantes de cada partido político. Y este es un tema, es un proyecto que no es pacífico. Hay gente que está en contra de esto, legítimamente. Yo no tengo por qué decir que no. Legítimamente no le gusta este proyecto. Bueno, entonces ellos dicen, no damos el acuerdo para que se ponga discusión en tabla. Es importante que, así como hemos definido cosas súper relevantes desde el punto de vista de apoyo a la pandemia, la fijación de tasas para los bancos, estamos avanzando en el tema de los independientes, de los créditos FOGAPE, del bono COVID, bueno, también es importante que vayamos ayudando a tratar de recobrar un poco la legitimidad de la política, porque al final del día, quienes toman las decisiones, quienes resuelven los problemas, oye, no es la farándula, es la política. Si ahí donde se resuelven en el Congreso, en el gobierno, son los que tomamos la decisión. Entonces, mientras más legitimidad tengamos, mientras más posibilidades de tener una política que esté de acuerdo con los nuevos tiempos, bueno, bienvenido sea. Si no es entendible, Nicolás, usted sabe muy bien, usted se dedica a los temas muy económicos, usted sabe todo lo que ha cambiado la economía, la cultura, la tecnología, la ciencia, y no podemos seguir con la misma gente. Es evidente que tenemos que ir cambiando, y hay que cambiar también el proceso legislativo. Probablemente dentro de poco vamos a tener que hacer modificaciones a cómo se discuten y cómo se aprueban los proyectos, porque también es un proceso muy lento, y muchas veces las leyes llegan tarde respecto a lo que ya está ocurriendo. ¿Se fija? Hablábamos de presiones, pero también yo lo pongo en el siguiente caso. ¿Podría este proyecto de reelección pasar a segundo plano o ir desinflándose, por poner un término más bien chileno, con respecto a la situación de la crisis sanitaria y la crisis económica? Se lo pregunto porque he visto en varias situaciones donde esos dos factores pueden generar que otros proyectos que están siendo discutidos en el Congreso a la par, muchos digan, no es el momento, no es urgente, mejor concentrémonos en estas prioridades. Pero mire, ¿sabe lo que pasa? Creo que es tan urgente porque junto con sacar adelante, como lo hemos hecho con todos los proyectos en materia de la pandemia, y eso quiero reivindicarlo, senadores de uno y de otro lado, en el Senado hemos tenido un espíritu de trabajo, de colaboración increíble respecto de esto. Hemos sacado proyectos en 48 horas, algunos que hay que mejorar, pero estamos sacando adelante. Pero junto con eso hay que asumir que también debajo de la pandemia tenemos la crisis social y política. Esta crisis social del 18 de octubre y política no se fue, está debajo de la alfombra, está ahí. Entonces yo no quiero que tengamos en septiembre o en octubre, cuando vamos a tener cerca de un 18% de desempleo, es decir, 3 veces más que lo que teníamos en octubre de 2019, nos estalle nuevamente en la cara, digamos, otro estallido social por no haber hecho los cambios. Y parte de eso tiene que ver con la contribución que tiene que hacer la política, que es desprenderse de poder, asumir que hemos cometido errores y también hacer cambios en esto. La rebaja de las remuneraciones, bienvenido sea, feliz de que se haga lo antes posible, y va a estar en menos de 30 días que se apruebe la ley, va a haber un cambio importante. Pero también esto es relevante, porque la gente de repente piensa y dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo también quiero que haya oportunidades para otra gente. Y si hay una persona que lleva 30 años en el mismo cargo, chuta, o 24 años o 16 años en el mismo cargo, creo que hay que darle oportunidad a que gente distinta también participe. Yo creo que uno puede avanzar en ambas cosas en paralelo, es perfectamente posible. Esta mirada, usted dice, es totalmente legítimo que a uno le parezca no un proyecto, en este caso el de limitar la reelección, y eso también se va a ver en las votaciones, que sabemos que van cambiando también con las discusiones, pero desde el espectro oposición-oficialismo, ¿hay una mirada más bien transversal de aquellos quienes están en contra de limitar la reelección? Es decir, ¿no es solamente de un sector político esto? No, esto no tiene que ver con un color político. O sea, usted ve que la carta la firmamos 18 senadores de diferentes colores políticos, partidos, estaban, habiendo cristianos, PPD, Renovación Nacional, UDI, Independientes, hay de todo, de todo. O sea, que esto no tiene que ver con partidos, tiene que ver con una visión legítima, insisto, de ambas partes, pero que tiene que expresarse en la discusión. Lo que nosotros decimos es, ¿sabe qué? Demos la discusión. Bueno, si se aprueba, fantástico. Si hay gente que quiere votar en contra, tiene su legítimo derecho a votar en contra. Nosotros vamos a votar a favor porque creemos que la renovación de la política es condición básica también para poder salir de esta crisis social. Sí, se ha llamado estallido social al de octubre, pero cuidado, este fue un estallido social y también contra el sistema político, contra los abusos de las empresas, pero también contra los abusos y las malas prácticas de la política. Y tenemos que erradicar esas malas prácticas, y una de ellas es, comillas, la defensa corporativa. Tenemos que buscar una fórmula, como digo, de hacer un cambio en esta materia. Ahora, pero se da el tema siguiente. Uno puede estar de acuerdo o en contra de un proyecto de ley, súper legítimo. El punto ya complejo es cuando se empiezan a ejercer
presiones, distinto a la discusión o la conversación. Y aquí le hago la pregunta, ¿en algún minuto parte de estos 18 senadores que presentan la carta a la presidenta del Senado van a emplazar públicamente a esos senadores o senadoras que están ejerciendo presiones más allá de que les parezca o no el proyecto? O sea, mire, aquí lo de las presiones los puso más bien un medio de comunicación, pero déjeme decirle que lo que hay es que hay gente que no quiere que se discuta el proyecto. Eso puede ser como presión, como un intento de que se omita la discusión del proyecto, da lo mismo. Si el punto es como, ¿por qué no discutimos esto? Si hay alguien que no le parezca, tiene el legítimo derecho a votar en contra, pero a mí no me parece que sea adecuado, y a nosotros no nos parece que sea adecuado, que no se discuta esto. Sobre todo pensando que este proyecto, insisto, está desde enero para discutirse en la sala. Entonces hemos pasado todo enero, pasó todo marzo, está terminando abril, entonces creemos que había consideración de que hay espacio legislativo, porque solo se están sesionando y aprobando los proyectos relativos a la pandemia, etcétera, y otros respecto a la crisis política. Bueno, metamos esto aquí, aprovechemos a hacerlo. Ahora, yo debo reconocer, la presidenta del Senado ha sido una facilitadora de esto, y por eso recurrimos a ella, porque ella tiene una trayectoria. Adriana Muñoz es una persona de mucho respeto, a quien por hoy yo estimo mucho, la queremos mucho, y por tanto sabemos de su trayectoria de consecuencia, de coherencia política. En consecuencia, por eso recurrimos a ella, para que nos ayude en eso también, digamos, a ponerlo en tabla en el Senado. Lo quería ver y ojo, perdón, sí. Y aquí también es importante destacar que el gobierno ha mirado para el techo. Yo hablé con el ministro Felipe Ward 4 veces, le dije, ministro, es importante avanzar en esto. Y me dice, sí, lo que pasa es que también en otro sector hay gente que no quiere. Bueno, pero es que si no quiere, votará en contra. Pero lo que no puede ser es que no tenga la calificación de discusión inmediata, por ejemplo. Claro, eso lo puede hacer el gobierno. Que finalmente... si el gobierno quisiera, le pone discusión inmediata hoy día en la mañana y se discute el lunes. Pero no lo ha hecho. Que finalmente no lo ha hecho desde enero. Es la potestad, la república que tenemos es la potestad y de las urgencias que tiene el Ejecutivo. No quiero decir que sea una presión directamente, pero también puede ser una manera de ir aletargando, dejando, insisto, en segundo plano este proyecto. ¿Usted lo ve así? Sí. Evidentemente, porque claro, probablemente el ministro también recibe los comentarios, no sé, de la bancada de diputados de la UDI, donde se aprueba este proyecto, no sé, diputados como Patricio Melero, que está desde 1990, que lleva 30 años, no podría repostular. Y claro, a lo mejor eso le puede generar... Él ha dicho públicamente varias veces que está a favor del proyecto. Patricio Melero en particular. Sí, no, a lo mejor él sí, pero lo que quiero decir es que el ministro a lo mejor se siente presionado, porque él era diputado también, a no ponerlo en tabla, pero yo creo que hay que ponerlo en tabla, creo que hay que discutirlo. Sí, lo peor que le puede pasar al país es que no se discutan estos proyectos. ¿Me fijas? Insisto, porque la señal de la ciudadanía es que tenemos que ir avanzando nosotros en todo lo que corresponda y ayuda y ponerse a disposición para avanzar en el tema de la pandemia. Yo no tengo idea si los afectados por la pandemia son de derecha, centro, izquierda, me da lo mismo. El punto es cómo ayudamos a que se tomen buenas decisiones y a evitar que la pandemia social se transforme, como se está transformando hoy en día, en una pandemia económica, la pandemia sanitaria se transforma en una pandemia económica y social. Y ahí hemos adoptado muchas medidas, digamos, y usted sabe perfectamente, que van en la lógica de ir protegiendo a las personas y ayudando a aquellos que hoy día están en el suelo porque no han podido ni atender en sus locales. Pero ojo, no solo desde la pandemia, también desde el estallido social y político. Entonces, yo no quiero para mi país que en el corto plazo, a la vuelta a la esquina, producto del aumento del desempleo y la mantención de un gobierno que no entiende que hay temas que hay que sacar del mercado, como la atención de la salud o el tema de las pensiones, tengamos un estallido social 2.0 en octubre, porque eso sí que termina por liquidar la economía y a las pequeñas empresas de manera definitiva. Y eso es lo que yo no quiero, porque al final del día, si usted cierra muchos ámbitos productivos, pequeñas empresas, sí. Oiga, la gente queda desempleada. Y detrás de un desempleado hay una familia que no tiene que comer. Entonces, la desesperación que uno tiene, o no desesperación, o la pasión que uno le pone a esto, es porque yo no quiero que tengamos otro estallido social y hay que prevenir, hay que preparar la cancha para eso. Y parte de eso tiene que ver con asumir en la política cambios sustantivos, porque también la gente nos reclamó a nosotros que no estábamos haciendo lo que teníamos que hacer.